Hola, buenos días. Bienvenidos a Diario El Comercio y a una nueva edición de nuestro debate electoral Tú Decides 2020. El día de hoy se encuentran con nosotras las candidatas Patricia Tubilla, que va por el número 7 del partido aprista, y Gabriela Salvador, que va por el número 6 del Frente Amplio. Les doy la bienvenida a las dos candidatas. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a presentar brevemente en qué consiste este debate para luego ya pasar a la presentación de las postulantes. Este intercambio tiene tres ejes. Uno es reforma política, otro es derechos y el último es un bloque económico. Y cada eje temático tiene dos preguntas. Yo le voy a hacer la pregunta a cada candidata y ellas van a tener 1 minuto y medio para contestar, y luego va a haber una ronda de respuestas de 1 minuto para cada una, en la que se van a poder hacer preguntas, van a poder rebatir los argumentos de la contraparte. Dicho eso, podemos pasar entonces ya a presentar a las candidatas. Patricia, comenzamos por ti. Cuéntanos un poco sobre ti y por qué postulas a este congreso. Adelante, 1 minuto. Hola, yo soy Patricia Tubilla, abogada de profesión con una maestría en Derecho Penal y actualmente estudio un doctorado en Gobierno y Políticas Públicas. Postulo al Congreso porque me siento preparada política y profesionalmente. Vengo haciendo política desde las épocas escolares, he sido dirigente de las bases apristas de la juventud y ahora de cuadro adulto. Me he preparado, soy una mujer de pueblo, soy villamariana y vivo día a día las necesidades del pueblo. Tomo el tren, vivo la inseguridad ciudadana, el caos del transporte, entonces me siento y quiero ser la voz del pueblo, la voz de las personas que de repente están olvidadas y maltratadas por un Estado indiferente e indolente. Muchas gracias a Patricia Tubilla del APRA y pasamos ahora a Gabriela Salvador, Frente Amplio. Gabriela, por favor. Hola, adelante. Mi nombre es Gabriela Salvador, tengo 35 años, soy abogada de profesión, me he especializado en temas ambientales y en temas de derecho de pueblos indígenas e interculturalidad. Yo nací en el 85 y soy de esa generación que vio la crisis del 2000 cuando caía Alberto Fujimori. En ese momento creí importante, y lo sigo creyendo, en asumir la responsabilidad como sociedad, como ciudadanos, de pasar las crisis, pero también empezar a buscar el reconocimiento de derechos. En ese contexto que vivimos también ahora, es un contexto cíclico de corrupción en el cual nuestras instituciones están infestadas de corrupción. Es momento de que las personas que estamos en política asumamos nuestra responsabilidad de poder cambiar la historia de este país. Muchas gracias. Gracias a las dos candidatas. Comenzamos entonces ya nuestro primer bloque temático, que es el de reforma política, y vamos con la primera pregunta, que tiene que ver con un tema que fue zanjado el año pasado a través del referéndum. El anteaño pasado, ya en el 2018, que es el de la reelección parlamentaria. Gabriela, vamos a comenzar contigo. Yo te quiero pedir, por favor, que en 1 minuto y medio me contestes si estás a favor o en contra de restaurar la reelección parlamentaria. Adelante. El referéndum fue claro, no reelección de congresistas. Sin embargo, hay que señalar algo. Obviamente, esto es parte de una crisis también de legitimidad del propio Congreso, en el que la ciudadanía pedía cierre de Congreso porque estaba harta de los políticos corruptos que estaban dentro del propio Parlamento. Y el Frente Amplio fue muy claro en ello. Por eso es que en octubre del 2018, antes del propio referéndum, nosotros dijimos que se vayan todos, elecciones generales, porque asumíamos también la responsabilidad como partido político de la importancia de renovar la clase política en el propio Parlamento. La reelección de congresistas afecta la no reelección de congresistas, hay que señalarlo también, afecta también que algunos buenos congresistas no puedan participar de los siguientes procesos, y eso hay que señalarlo, pero entendemos también que teníamos una ciudadanía indignada y harta con sus propias instituciones, y es por eso que desde el Frente Amplio nosotros decimos no a la corrupción, pero sobre todo no a que en el Congreso sigan habiendo congresistas y partidos políticos que llevan a personajes vinculados a casos de corrupción y que además asumen comisiones tan importantes como la de inmunidad parlamentaria o ética parlamentaria. Muchas gracias, Gabriela. Pasamos ahora a hacerle la misma pregunta a Patricia Tubilla. Patricia, ¿a favor o en contra de restaurar la reelección parlamentaria? Adelante. Yo estoy a favor de restaurar la reelección parlamentaria. Si bien es cierto, en el referéndum la ciudadanía, ante un Congreso impopular, que bien se lo merecía, porque han habido congresistas indeseables, pues, que no han representado debidamente al pueblo. Han habido congresistas que han falsificado títulos, que han estado involucrados en actos de corrupción. Entonces yo como ciudadana tampoco no quiero ver estos congresistas. Yo quiero gente honesta que esté trabajando en el Congreso, pues, ¿no? Pero también hay que reconocer
que no por esos malos se tiene que meter a los buenos al mismo saco. No podemos generalizar a todos. Entonces, debemos rescatar a estos congresistas que con su experiencia y con su trabajo están luchando por el país, ¿no? Y no los podemos limitar e impedirles que vuelvan a postular. Yo creo que acá la responsabilidad principal es la del ciudadano. El ciudadano tiene que ser consciente e informarse y no dejarse engañar por palabras que se las lleva el viento. No dejarse engañar tampoco por falsos ídolos de barro. Elijamos bien a nuestros congresistas, ¿no? Para que ellos nos representen y ya no vuelvan a ocurrir estos actos de corrupción, que no solo están enquistados en el Congreso, sino también en el Poder Ejecutivo y muchas instituciones de nuestro país. Gracias a la candidata del partido aprista. Pasamos ahora a la ronda de respuestas. La candidata del Frente Amplio, Gabriela, por favor, tienes un minuto para responder a lo dicho por tu contraparte. Lo que señala Patricia es que está en la responsabilidad nuestra escoger bien a nuestros congresistas, premiar a los que han hecho un buen trabajo, castigar a los que no. ¿Qué respondes tú? Adelante. Yo creo que ahí hay que dar varios pasos previos. No está solo en la responsabilidad del ciudadano o ciudadana el elegir bien, está en la responsabilidad de los partidos políticos de llevar listas con personajes que no están vinculados a casos de corrupción o que tengan procesos abiertos para los cuales la inmunidad parlamentaria termina sirviendo de blindaje. Está en los partidos políticos devolverle la legitimidad al Congreso, está en los partidos políticos no seguir siendo organizaciones criminales convertidas en partidos políticos, y lo digo entre comillas, porque en el Congreso anterior tuvimos eso, tuvimos organizaciones criminales que capturaron el Congreso de la República, y eso es algo que desde el Frente Amplio nosotros no vamos a dejar pasar. Muchas gracias. Patricia, por favor, un minuto para responder. Adelante. Yo discrepo totalmente aquí con la compañera. No se puede llamar a un partido político una organización criminal. Un cura pedófilo no hace a una iglesia ni a los creyentes pedófilos. La responsabilidad, según nuestro Código Penal, es personal, es individual, ¿no? Y a los corruptos que se les ataque y que les caiga todo el peso de la ley, pero no a los militantes de un partido político. Y con ello también, pues, recapacitar que no se pueden andar formando partidos políticos o movimientos políticos para una elección. Te pones una camiseta de un color y a la siguiente te la sacas. 30 segundos. ¿No? Entonces debemos tener una estabilidad, debemos reforzar los partidos políticos. Y yo, porque provengo de un partido de 95 años de historia, yo me quedo en mi partido a luchar porque hay gente buena y gente honesta que quiere cambiar el país. Y a los corruptos los vamos a enterrar y dejar de lado. Muchas gracias a las dos candidatas. Pasamos ya a la segunda pregunta de este bloque de reforma política, que además tiene relación porque la candidata Gabriela Salvador ya lo mencionó, que es la inmunidad parlamentaria, tema además que ha tenido un protagonismo importante en el Congreso pasado y que sin duda se va a discutir también en este periodo legislativo. Toca comenzar entonces por Patricia Tubilla del APRA. Patricia, ¿a favor de eliminar, modificar o dejar la inmunidad parlamentaria tal como está? Cuéntanos, adelante. Yo creo que la inmunidad parlamentaria es importante para aquel congresista que realice una fiscalización. Por ejemplo, el alcalde de Villa María del Triunfo ha construido una pista por mi avenida. Esta pista ya se está rajando. Si yo llego al Congreso, lo primero que voy a hacer es fiscalizar a esos alcaldes y gobernadores regionales, ¿no?, que cometen actos de corrupción. Si yo no tuviera la inmunidad de llegar al Congreso, este alcalde me va a poner demandas y denuncias y va a obstruir mi labor investigadora y fiscalizadora. La inmunidad solo debe servir para temas relacionados a la función fiscalizadora del congresista, pero no para blindar a los corruptos, porque inmunidad no es sinónimo de impunidad, ¿no? Hay que dejar las cosas bien claro. No podemos ser populistas y engañar a las personas con un discurso diciendo, bueno, yo quiero eliminar la inmunidad, pero si tú no tienes inmunidad no los vas a poder defender debidamente. Entonces, en el caso del señor Mamani, cuando agredió y violentó a la hermosa en el avión, él debió ser esposado y llevado a una carceleta como cualquier ciudadano que comete un delito. 30 segundos. ¿No? Entonces, en este caso, debemos sancionar a aquellas personas que cometen actos de corrupción y no permitir que se infiltren en el Congreso, ¿no? Porque algunos han postulado al Congreso porque han estado revestidos de la inmunidad, han hecho que se alargue el proceso. En el caso de Donaire, por ejemplo, ¿no? Y de varios congresistas de APP. Entonces, lo que tú planteas, Patricia, es una modificación. Una debida interpretación. La inmunidad parlamentaria está señalada en el artículo 93 de la Constitución. Y esto es bien claro, el artículo 93. Señala que en actos de flagrancia el congresista debe ser... Y aparte una celeridad también, pues, no en el Poder Judicial. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, candidata. Pasamos ahora a la postulante Gabriela Salvador. Gabriela, ¿a favor o en contra? Perdón,
¿Qué opinas que debe pasar con la inmunidad parlamentaria? ¿Debe eliminarse, modificarse o dejarla como está? Adelante. El Frente Amplio ha sido partícipe de la Comisión de Constitución que vio las reformas políticas durante el Congreso disuelto. Y ahí fuimos claros, la inmunidad parlamentaria tiene que ser revisada, tiene que ser acotada. Inmunidad no es impunidad, pero tampoco es persecución política. Es cierto que justamente la inmunidad parlamentaria defiende el fuero parlamentario, pero defiende sobre todo porque el congresista tiene ese voto de representación que se tiene que ver traducido en la fiscalización y el control. Nuestros congresistas lo hicieron así, de la mano con las organizaciones sociales, de la mano en los conflictos sociales sobre todo. Pero hay algo muy importante, y ahí viene la responsabilidad de los partidos políticos. No podemos seguir llevando, y lo vuelvo a decir, personajes que tengan procesos abiertos para ser blindados por una comisión de inmunidad parlamentaria. Pero algo más, desde el Parlamento, quienes estén a cargo de la Comisión de Inmunidad Parlamentaria no pueden ser personajes que estén vinculados a casos de corrupción. No pueden ser personajes que además tengan algún tipo de cuestionamiento. No podemos seguir blindando alcaldes, no podemos seguir blindando a gobernadores regionales, no podemos seguir detrás de casos como Lavajato, no pueden irrumpir en el Congreso de la República. Y ahí es importante que los congresistas que ustedes elijan sean personas probas y correctas. Gracias. Muchas gracias, candidata. Pasamos a la ronda de respuestas. La candidata Patricia Tubilla, por favor, 1 minuto. La inmunidad también no solo debe ser revisada para el caso de congresistas, sino también para el presidente de la República, ¿no? Vizcarra, sabemos que tiene estos delitos que arrastra desde su gobierno regional en Moquegua. El pitufeo, ahora no ha podido ser revisado por un Congreso, no ha podido ser fiscalizado, porque hay un Congreso cerrado. Entonces, la división de poderes, el sistema de contrapesos es muy importante en nuestro país. No queremos ningún tipo de político o funcionario que sirve al Estado que utilice la inmunidad como impunidad. Eso está totalmente claro. Ya es momento de acabar con la corrupción, venga de donde venga, porque todos somos iguales ante la ley. Y en eso, como aprista, como mujer de pueblo, me comprometo a luchar contra estos corruptos, ¿no? Caminar y tocar las puertas. Ayer, por ejemplo, estuve muy insistente por esta denuncia de agravio a una mujer por parte de Daniel Mora. Vamos cerrando, por favor. Afortunadamente, este señor ha renunciado, porque hubiera constituido la representación del hombre que golpea a una mujer que puede llegar al Congreso. Muchas gracias, candidata. Candidata Gabriela, yo le quiero preguntar por un tema que ha propuesto Patricia, que es justamente el tema de la inmunidad presidencial, ¿no? Porque es un tema que han propuesto, además de los que han hablado varios candidatos que han pasado por este espacio de debates y que probablemente se va a tocar en el Congreso, ¿no? ¿Cuál es tu postura? Adelante. Es interesante cómo el tema salta después de un cierre de Congreso. Y justamente la disolución del Congreso hizo que varios exparlamentarios tocaran el tema y plantearan la inmunidad presidencial. Sin embargo, ahí hay que señalar, y somos claros también desde el Frente Amplio, ningún funcionario público debería de tener, además que ha sido elegido por voto popular, no debería de tener inmunidad para los casos de delitos comunes. Lo hemos dicho en más de una oportunidad. Ahora, mencionar algo muy puntual, sí, muy puntual. En el caso del Congreso, se mencionó hace un momento la disolución del Congreso. Hay que recordar algo, el Congreso fue cerrado porque dentro del propio Congreso se blindaron a varios personajes, operadores políticos, operadores de justicia, y la inmunidad parlamentaria fue una herramienta para blindar congresistas corruptos. Muchas gracias a las dos candidatas. Hemos terminado ya nuestro primer eje temático de reforma política. Vamos a pasar al bloque de derechos. Toca comenzar entonces por la candidata Gabriela Salvador del Frente Amplio. Gabriela, ¿cuál debe ser? ¿Estás a favor o en contra del enfoque de género? Adelante, por favor. Totalmente a favor del enfoque de género. El Frente Amplio además lo tiene dentro de los ejes del propio ideario como partido político. El enfoque de género permite la reducción de brechas. Recordemos algo, hemos cerrado el 2019 con 166 feminicidios, el más alto desde el 2009, que además fue fecha en la cual el Estado empieza a contar los feminicidios. Y esto no puede volver a suceder. El enfoque de género nos permite justamente que personas como el señor Mora, que están en un partido, no
puedan seguir representándonos. El enfoque de género permite que nuestros niños y niñas en las escuelas, en las que en las familias, en sus familias, sus madres no están empoderadas, en las escuelas tengan ese enfoque que falta. Es importante empezar a empoderar a nuestras niñas, pero también hacer que nuestras niñas en las escuelas sientan que la igualdad y la equidad puede ser dada por su propio Estado. El enfoque de género nos permite eso, la reducción de brechas. El enfoque de género nos permite que cuando esa niña crezca y llegue a un trabajo no tenga un salario menor que el de su compañero por hacer exactamente el mismo trabajo. El enfoque de género nos va a permitir luchar también contra el feminicidio, no solo la dación de normas. Empecemos a trabajar de la mano de nuestros niños y niñas, si no esta historia la vamos a seguir repitiendo una y otra vez. Muchas gracias, Gabriela. A ti. Patricia, te traslado la pregunta. Tú mencionabas justo cerrando el bloque anterior el caso que hemos conocido ayer del candidato Daniel Mora de la denuncia por violencia contra la mujer, contra su esposa. Quiero preguntarte lo mismo. En esa línea, ¿estás a favor o en contra del enfoque de género? ¿Va a servir para combatir justamente estos problemas? Adelante, por favor. Yo estoy a favor de un enfoque de género responsable, ¿no? Porque como joven que ha estudiado en un colegio estatal, en un colegio populoso, vemos que la educación lamentablemente en los colegios estatales no es buena, ¿no? Entonces, yo cuando era niña veía, el bullying ahora es combatido, por ejemplo, pero cuando yo era niña veía que era normal que los niños se burlen, que traten de maricón, utilizaban esta palabra, o que las mujeres las traten, pues las disminuyan por su género. Entonces, es bueno enseñarles a los niños y niñas que todos somos iguales ante la ley, ¿no? Que porque eres hombre o porque eres mujer, no tienes por qué ser maltratado o discriminado en tus derechos. Estoy a favor, y repito, en un enfoque de género responsable, que incluya, que se le informe a los padres de familia qué es lo que se les está enseñando a sus hijos. Además, quiero traer a mención que yo he propuesto a Mesa de Partes de Palacio de Gobierno la ley a favor de los niños víctimas huérfanos de feminicidio, para que estos niños que pierden a una madre, ¿no? La madre está bajo tierra, lamentablemente, y el padre, el asesino, está en una cárcel. Esos niños quedan en una desprotección absoluta porque provienen de hogares pobres. Vizcarra lo ha sacado con un decreto de urgencia, pero no dice que quien propone esta ley es una mujer villamariana y una mujer aprista por mezquindad. Lamentablemente esta ley no ha sido aprobada como yo lo he propuesto, porque se les está dando 300 soles de forma bimestral, no se está incluyendo lo que yo propongo, el acceso a beca 18. Entonces, es lo que yo voy a revisar, pero quería mencionar que estoy trabajando desde antes de ser congresista. Muchísimas gracias a la candidata Patricia Tubillo. Gabriela, tienes un minuto para contestar o redondear la idea. Adelante, por favor. Sí, señalar, más que contestar, hay que enfatizar algo. El enfoque de género nos permite esta reducción de brechas. No podemos normalizar la violencia, no podemos normalizar la burla o el ataque que tienen los niños y niñas. Esto es algo, justamente es un paradigma que tenemos que romper. Yo lo digo a modo de reivindicación de derechos. Yo soy lesbiana. Y para mí es importante señalarlo porque vengo de una comunidad, la comunidad LGTBI, que justamente es discriminada por ser quien es. Y esto es algo con lo que tenemos que romper. Estos paradigmas se tienen que romper y desde el Congreso lo podemos hacer. Y el enfoque de género sirve también para eso, para empezar a reconocer derechos. Y reconocer derechos es mirar al otro directamente y reconocerlo como tal. Esa es la igualdad que tenemos que tener como país, una igualdad en la cual mujeres y hombres tenemos las mismas oportunidades, una igualdad en la cual el Estado nos reconoce de la misma manera. Gracias. Muchas gracias, candidata. Candidata Patricia, se ha tocado un tema que no hemos mencionado dentro del enfoque de género, no solamente la igualdad entre hombres y mujeres por un tema de género, sino también por un tema de orientación sexual, ¿no? ¿Cuál es el rol que debe tener el enfoque de género, por ejemplo, en la educación respecto al tema de la comunidad LGTBI? Mira, yo provengo de un partido que en la constituyente del año 79, un Víctor Raúl Haya de la Torre resalta a la persona humana, la dignifica, porque antes las constituciones pasadas hablaban de un Estado, hablaban de una religión, ¿no? Y relegaban a la persona humana. Yo vengo de un partido que ha luchado 95 años por la reivindicación de los derechos. Vengo de un partido donde desde el año 31 se pedía el derecho del voto a la mujer. Vengo de un partido que en el año 79 ha permitido que mujeres con total igualdad puedan acceder al voto. Entonces, como aprista,
Yo respeto, ¿no?, la igualdad de los derechos, ya sean de las personas LGTBI, o sea, todos somos iguales ante la ley. No tiene por qué haber ningún tipo de discriminación. Y creo sí que se debe trabajar bastante en esta aceptación que como sociedad debemos tener. Muchas gracias a las dos candidatas. Vamos a seguir siguiendo además el hilo del tema que se acaba de abrir sobre la comunidad LGTBI. Definitivamente un tema que debe ser puesto en agenda. Vamos a comenzar ahora por la candidata Patricia Tubillo. Patricia, yo te quiero preguntar si estás... Tubilla, discúlpame. Yo te quiero preguntar si estás a favor o en contra del matrimonio igualitario. Y en caso estés en contra de esto, ¿cuál es tu postura sobre la unión civil? Adelante, por favor. Yo estoy a favor de la unión civil para que se reconozcan derechos patrimoniales y de asistencia. Pero estoy en contra del matrimonio igualitario. Si bien es cierto, ya se aprobó en Chile, ¿no?, pero nuestra sociedad aún no está preparada. El matrimonio igualitario nace como una institución para proteger a la familia, para proteger la procreación de los hijos, ¿no? Yo sé que hay familias que no tienen hijos, pero esa institución nace para evitar el incesto, el adulterio, ¿no? Y esto es lo que debemos seguir rescatando y enarbolando. Apoyo totalmente, y lo vuelvo a repetir, la unión civil. Podemos comenzar con esto porque la sociedad tiene que ir asimilando poco a poco las cosas. Muchas gracias, candidata. Le traslado la pregunta entonces ahora a la candidata Gabriela. Gabriela, por favor, tu postura sobre el matrimonio igualitario y la unión civil. Adelante. Le quiero agradecer a Patricia por no reconocerme derechos. Soy lesbiana y pido los mismos derechos que todos los ciudadanos y ciudadanas. No pido derechos especiales. Mi pareja y yo somos una familia y no tenemos hijos. Mi pareja y yo somos una familia, como lo son las madres que por violación tienen hijos y que el Estado les niega la posibilidad de abortar. Son una familia las madres solteras, son una familia las madres que son abandonadas por sus parejas, son una familia los dos hombres que se aman y que construyen un proyecto de vida común. Eso es ser una familia, no ser una... incesto. No sé, ¿en las familias heterosexuales no hay incesto? Es la primera pregunta que yo me hago. Pero la ley sanciona eso. No lo sé si es que si justamente el matrimonio surge para defender a la familia de los incestos, porque tenemos un alto número de incestos y son en las familias heterosexuales. El matrimonio igualitario permite que reconozcan nuestros mismos derechos. Y justamente por esto es que apostamos por una agenda de reconocimiento de derechos. Somos una comunidad a la cual nos invisibilizan constantemente. Somos una comunidad a la cual se nos vulnera constantemente. Es por eso la importancia de que nuestra voz sea escuchada. Y le voy a hablar a ti, que eres lesbiana, que eres homosexual, que eres parte de esta comunidad. No permitas que nadie más te diga qué es lo que tienes que hacer con tu vida. Muchas gracias, candidata Gabriela. Por favor, candidata Patricia, sí, 1 minuto para responder. Adelante. Dentro de los requisitos del matrimonio entre hombre y mujer, ¿no?, está establecido el grado de parentesco. Dos hermanos no pueden casarse civilmente. Y es por eso que yo hablo de incesto. La ley evita que suceda esto. Yo no te estoy atacando por tus derechos, yo te respeto y reconozco plenamente tus derechos como persona, como peruana, como yo. O sea, nadie te ha ofendido. Pero quiero que tú también comprendas que hay personas. O sea, estamos en una sociedad ¿Y yo no soy una persona? Hay personas que piensan diferente que tú y no por eso te están maltratando. 30 segundos. Hay personas que se ven agredidas con lo que tú dices y tú te ves agredida con lo que piensan otras personas. Hay que tener la capacidad de entendimiento y la capacidad de diálogo. No utilicemos la victimización para recurrir, No me estoy victimizando, ¿no?, a creer que somos ganadores de una discusión. 15 segundos. Tus derechos son los mismos que yo en la Constitución. No. Y yo me preocupo mucho más por las personas que no tienen acceso a agua. Yo me preocupo mucho más que los niños que son víctimas 10 segundos. de anemia. Ellos, para mí, son las personas más vulnerables. Y tú y yo debemos comprometernos a luchar por ellos. Porque hay necesidades básicas Cerramos. que se deben cubrir. Gabriela, este es un tema personal, a ti te atañe personalmente. Quiero saber qué es lo que opinas sobre lo que ha dicho Patricia. Por favor, 1 minuto. El hecho de que yo sea lesbiana no significa que no me preocupe por la anemia de los niños, ni por la pobreza en Cajamarca, ni por la pobreza en Huancavelica, ni por la corrupción que generan partidos corruptos. El hecho de que yo sea lesbiana no quiere decir que yo no voy a interesarme de la problemática del país. Estoy hablando de un tema de reivindicación de derechos. Si somos iguales ante la Constitución, a mí no se me permite casarme, a mí no se me permite adoptar a un niño porque tenemos una idea de familia
que parte también de 30 una segundos. concepción religiosa. Y recordemos, somos un Estado laico. La agenda religiosa no puede poner la agenda pública de este país. Y sobre todo un tema importante, es justamente por esto, no es una victimización, es por este tipo de comentarios en el cual la comunidad LGTBI tiene que ser reconocida. Una cosa es respeto y otra muy diferente es reconocimiento de derechos. Muchas gracias. La candidata Patricia Tubillo está pidiendo una respuesta más. Si las dos están de acuerdo, ¿se puede hacer una ronda más sobre Claro este que tema? sí, yo no Por tengo favor, ningún adelante, problema. Patricia. Tú has hablado de la adopción. Yo considero que tú puedes ser una persona tan buena o mucho mejor que yo. Yo soy madre de una bebé de 3 meses y de un niño de 8 años. Pero quiero que tú entiendas que la sociedad no va a estar preparada para que cuando tú vayas y dejes a este niño con tu pareja de la mano, se van a burlar del niño. Y lo vuelvo a repetir, no considero que tú seas mala, pero entiende que el afectado va a ser este niño. Entonces tú, Buena o mala. en tu deseo de querer adoptar un niño y de quererle dar amor, 30 también tienes que segundos. pensar que hay una sociedad que lo va a juzgar y va a maltratar a este niño. Trabajemos por conseguir la igualdad. Trabajemos para que la sociedad entienda, ¿no? Pero no pretendas perjudicar y utilizar a un niño de conejillo de indias, porque ese niño va a sufrir y va a ser maltratado por una sociedad que no lo entiende. Por favor, Gabriela, adelante. Tenemos una sociedad que avanza mucho más allá que las políticas públicas de su país y que su propio Estado. Tenemos una sociedad que avanza mucho más allá que también su clase política. Y eso es algo que lo decimos desde el Frente Amplio. Nosotros reconocemos la igualdad. Y yo quiero agradecer, porque creo que es momento de agradecer al Frente Amplio, el hecho de que, siendo mi partido político además, permitan que una mujer lesbiana participe de la política y de la representación. Eso es lo que hace un partido humanista, eso es lo que hace un partido que reconoce derechos, eso es lo que hace un partido que no solamente tiene el discurso para la Cámara, sino que pone además en primer lugar el reconocimiento y el derecho de los ciudadanos y ciudadanas. Gracias. Muchas gracias a las dos candidatas. Ha sido definitivamente un bloque bastante interesante en el que ha habido bastante discrepancia. Y vamos a pasar al bloque económico, donde sin duda, por la naturaleza de ambos partidos, va a haber también bastante controversia. Son dos partidos que caminan económicamente en veredas distintas, ¿no? Entonces vamos a comenzar ahora por la candidata Gabriela Salvador. Gabriela, yo te quiero preguntar, ¿cuál debe ser el rol del Estado en el ámbito económico? Tenemos actualmente un régimen económico de libre mercado y ustedes proponen cambios en este régimen. Adelante, por favor. Proponemos cambios no solamente en el régimen económico, proponemos la revisión integral de la Constitución de 1993, que fue una constitución que se da en un gobierno dictatorial y que lo vemos ahora, benefició más a algunos y dejó de lado a otros. Proponemos una revisión de esa Constitución en la cual, a través de una asamblea constituyente, y acá rompo también con algo, con un mito, no estamos hablando del cambio de Constitución en una legislatura porque además eso es imposible, estamos hablando del camino por la asamblea constituyente. Y es importante porque además se ha demostrado que la autorregulación de las empresas del privado no funciona. Es importante que el Estado también participe y que tenga un rol preponderante en el manejo económico del país. Yo creo que esto se va a decidir, estamos abiertos al debate, se va a decidir en función a una asamblea constituyente, pero algo muy importante, y es que el modelo económico que tengamos tiene que tener como eje central al ciudadano y a la ciudadana, tiene que tener como eje central el reconocimiento de derechos. Los derechos fundamentales. No podemos hablar de modelos económicos que sigan permitiendo que nuestros jóvenes mueran en trabajos formales, pero que también mueran en trabajos informales, sin seguro social y sin beneficios sociales. Gracias. Muchas gracias, candidata. Patricia, te traslado la pregunta. ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo ves tú el modelo económico? ¿Cuál debe ser el rol del Estado en la economía? Adelante. Bueno, sancionar a aquellos partidos comunistas que quieren un Estado estatista. Un Estado pues en donde sabemos que somos un país rico en el tema de minerales. Sancionar a los partidos antiminas que inducen a la pobreza del país, ¿no? Sancionar a aquellos partidos que quieren adoptar el modelo chavista. Y también sancionar a aquella derecha que simplemente busca que el Estado esté parado mirando cómo las empresas privadas manejan el país, no cometiendo abusos.
El partido aprista no va ni para la izquierda radical ni para la derecha. El partido aprista tomó una posición central, ¿no? La posición del Estado promotor de la inversión privada y pública, de la regulación del Estado, ¿no? Porque hemos visto también que hay muchos abusos. Es por eso que nace del partido aprista esta propuesta de la ley antimonopolio, porque tú vas a una farmacia y de pronto hay una concertación de precios porque hay un solo dueño. Entonces, el Estado debe regular y evitar el abuso de las empresas. El tema económico es muy importante en nuestro país, porque ahora hemos visto que no estamos produciendo. Lamentablemente Vizcarra ha tenido la mano débil, le ha temblado la mano para combatir a estas personas antimineras y vemos que el país ha caído en caos económico, pues, ¿no? Y en caos 15 social. segundos. Y eso es lo que debemos evitar. Muchas gracias, candidata. Gabriela, te pregunto yo, ¿se quiere instaurar de parte de tu partido un modelo chavista? ¿Y por qué las regulaciones que propone Patricia no son suficientes, en tu opinión? Adelante, por favor. A ver, muchos han hablado del modelo chavista. La desigualdad, la corrupción no tiene tendencia ni de izquierda ni de derecha. La corrupción es una sola. Nosotros no vamos a instaurar un modelo chavista, lo hemos dicho en más de una oportunidad, también para todo aquel que quiera escucharlo. Para nosotros Maduro es un dictador y lo hemos dicho varias veces. La regulación, hemos visto cómo empresarios corruptos entregan dinero a políticos. No sé si esa regulación sea la mejor, pero yo tengo una pregunta, porque no sé si me permites hacer una pregunta. Sí, por supuesto. Me quedo con una duda. Dijeron hace un momento que a Vizcarra le tiembla la mano para esos comunistas antimineros. ¿Qué significa que le tiembla la mano y qué se debió de haber hecho con estos comunistas antimineros? Muchas gracias, mucho la Gabriela. duda. Por favor, Patricia, una pregunta directa. Lo Adelante. que ha sucedido en Arequipa, todos lo sabemos. Vizcarra dijo sí, luego dijo no y nuevamente volvió a decir sí, ¿no? Entonces no tenemos un presidente que toma una decisión. Como Bagua. ¿Cómo? Como Bagua. Pero dime algo, y hay que traer a la reflexión. Tú me puedes criticar muchas cosas de mi partido, yo también te lo puedo criticar a ti. Susana Villarán Susana no es de mi partido. estuvo apoyada por ustedes en algún momento. No. Verónica Mendoza postuló a la presidencia representando a tu partido. Y Verónica Mendoza es la escribana de las agendas de Nadine. Entonces no nos tratemos de revestir de personas que lavan banderas y con la otra mano de pronto cometen actos de corrupción, como Villarán en la alcaldía de Lima. Todos debemos aceptar que en nuestros partidos hay gente buena y gente mala. Y debemos luchar para desterrar a la gente, a las personas corruptas. 15 segundos. Y ese es un compromiso el cual tú y yo como jóvenes debemos asumir. No, basta de peleas, basta de circos, basta de ataques. Propongamos propuestas para el pueblo, porque eso es lo importante. Muchas gracias. Si las dos candidatas están de acuerdo, ¿podemos hacer una vuelta más en ese sentido? ¿O Sí, quieren pasar al yo siguiente sí, bloque? No, está bien, claro, claro. ¿Sí? Sí, yo Por no favor, tengo ningún adelante. problema. A ver, nosotros hemos dicho siempre que vamos a combatir, y lo hemos hecho también en el Congreso, la corrupción venga de izquierda o de derecha. La señora Susana Villarán no fue parte del Frente Apoyaron Amplio la no reelección. y nosotros hemos dicho siempre, y lo hemos dicho además hace unos días cuando salió lo de Gregorio Santos, condenamos a Susana Villarán, condenamos a Gregorio Santos, pero también condenamos a Keiko Fujimori, García y otros líderes políticos. La corrupción es una lucha que nos compete a todos. Respecto al tema antiminero, me quedé preocupada porque la idea no es violar derechos fundamentales. No podemos repetir la historia. Hemos tenido gobiernos dictatoriales, hemos tenido gobiernos que además han violado derechos fundamentales de sobre todo poblaciones indígenas a las cuales no se les reconocían los mismos derechos. Esto no puede volver a pasar. Gracias, candidata. Y ya para cerrar la vuelta, por favor, la candidata Patricia, adelante. Pero tu partido está liderado por una persona, por Arana, que ha recibido aportes de ONGs internacionales antimineras. Eso tampoco no ¿Está lo puedes probado? negar. De repente tú estás hablando diferente que él, pero él tiene otro discurso que tú. Y hace un momento lo dijiste, ¿no? Hay que tener una sola voz. No hay que pretender dar palabras bonitas para la cámara, ¿no? Entonces, hablemos claro. Yo estoy hablando como aprista, ¿no? como un partido serio, no como un partido que nace hoy y muere mañana. 30 segundos. Perfecto. Acabamos entonces ya con esta ronda. Vamos a seguir la discusión en la siguiente, en la que sin duda también va a haber bastante discrepancia. Toca comenzar ahora por Patricia Tubilla. Patricia, ¿qué propuestas se deben impulsar desde el Congreso para una reforma laboral? Adelante, por favor. En el tema laboral hay muchas injusticias que nos preocupan, del sector público y del sector privado.
En el sector público hay diferentes regímenes laborales, ¿no? Los CAS, los 728 y otros tipos de regímenes que están ahí. De pronto llega fin de año y no todos tenemos los mismos beneficios. Lo que yo propongo es que más allá de que seas una persona estable, una persona de planta, o que seas una persona que está contratada momentáneamente, recibamos todos los mismos beneficios laborales, ¿no? Como es el doble sueldo, como es la escolaridad, porque todos realizamos un mismo trabajo. Y esa es una regulación de justicia social que se debe dar. Y en el sector privado, hemos hablado de los jóvenes que han muerto en la Galería Las Malvinas, en los cines VK y hace poco en McDonald's. No podemos vivir de lamentos. El Estado tiene que, y hace un momento hablé de la regulación del Estado, ¿no? Un rol fiscalizador. Las empresas prefieren pagar la multa antes que reconocer los derechos laborales. Y de pronto esta multa debería ser una multa millonaria para que, si no por conciencia humana, reconozcan los derechos de los trabajadores, de repente por miedo a la multa. Entonces, debemos, 20 segundos. Sí, debemos dar una reforma laboral. Eso es muy importante, porque la jornada de las 8 horas se consiguieron hace más de 100 años, donde estuvo un joven allá de la Torre peleando y luchando. Después de más de un siglo, lamentablemente, las 8 horas no se respetan. Y lo digo yo, porque también he trabajado en el sector público y no me decían quédate, pero me daban una carga enorme laboral y tenía que quedarme. Se pisotea bastante los derechos de los trabajadores. Cerramos. Muchas gracias, candidata. Le traslado la pregunta a la candidata Gabriela. Gabriela, ¿cuáles son las medidas urgentes que se deben tomar desde el Congreso para una reforma laboral? Adelante, por favor. Se habla mucho de modernización y flexibilización laboral. Sin embargo, desde el Frente Amplio le decimos a ese joven que está abriéndose puertas en el camino laboral que no puedes permitir que te sigan llamando socio o colaborador cuando tú eres un trabajador con derechos. Y eso tiene que quedar claro. Para eso es importante seguridad social, pero también capacitar a nuestros jóvenes. Una seguridad social que realmente permita que los jóvenes puedan tener un futuro. Una capacitación que permita que esos jóvenes dejen de ser el colaborador o el socio, que permita crecimiento de ese joven. Para eso también es importante, y lo mencioné hace un momento, nuestros jóvenes están muriendo en empleos informales, pero también en empleos formales. Y ahí el Ministerio de Trabajo tiene responsabilidad. En el Congreso que viene se tiene que fiscalizar, no solamente a SUNAFIL, que es el fiscalizador, sino también al propio Ministerio de Trabajo. La ministra de Trabajo tiene que responder por lo sucedido en McDonald's, tiene que responder por la muerte de esos 2 jóvenes. Y el Congreso que viene tiene una responsabilidad clave también en lo que es el tema laboral, el tema social. Tenemos que devolver a nuestros ciudadanos 10 segundos. La confianza en esa institución, que es la de control y fiscalización, que es el Congreso. Gracias. Gracias, candidata Gabriela. Candidata Patricia, la contraparte ha hecho referencia a una flexibilización y es cierto que es un argumento que se utiliza mucho para poder retirar de la informalidad a este 70% de masa laboral. Yo quiero saber si tú estás de acuerdo con ese argumento o no. Adelante, por favor. Mira, primero quiero responderte que yo obtuve mi primer trabajo a los 16 años en Gamarra. Lugares de producción como Gamarra y de comercio atentan contra la dignidad del trabajador. Hay una total informalidad y no se les reconoce sus derechos laborales, ¿no? Eso también debe ser fiscalizado. Y no quiero dejar de lado y no quiero olvidar a los miles de jubilados que reciben una miseria de pensión, ya sea de la ONP o de las AFPs. Entonces, me parece que un sueldo mínimo es la representación mínima con la que una persona podría subsistir al mes. Los jubilados no pueden percibir menos de un sueldo mínimo. Y esto es un tema de justicia social que se debe reconocer. No puede ser posible que hayan ancianos que estén cobrando 300 soles de pensión. No puede ser posible que las AFPs saquen ganancias millonarias anuales. ¿Por qué? Porque les recortan la pensión de las personas. Entonces hay muchos abusos que comete el Estado y el privado. Muchas gracias, candidata. La misma pregunta para la candidata Gabriela. ¿Cómo retiramos a ese 70% que se encuentra fuera, que no tiene ningún tipo de derecho laboral? ¿Cómo se les integra? Adelante, por favor. Yo creo que ahí tiene que haber una reforma laboral exhaustiva y esta reforma laboral no puede ser solo dada al Ejecutivo. Esta reforma laboral tiene que ser entre el Congreso y el Ejecutivo.
Se mencionó hace un momento el tema del sueldo mínimo de los jubilados y yo también quiero hacer hincapié en ello porque justamente fue el Frente Amplio con el congresista Paza quien presentó este proyecto de ley en el Congreso disuelto. Tenemos que empezar a recuperar el futuro laboral de nuestros jóvenes. Tenemos que darle un futuro laboral a nuestros jóvenes para justamente tener una jubilación digna. Y a tu pregunta también, para redondear un poco de la informalidad es un problema que nos atañe a todos y no podemos decir que la informalidad nos permitió superar crisis económicas. Lo que tenemos que hacer es combatir la informalidad, pero con propuestas y con reformas integrales a favor de todos los ciudadanos, pero sobre todo en el cual se reconozca, y ahí somos muy exhaustivos, el tema de seguridad social, ¿no? Muchas gracias. Gracias a las dos candidatas porque hemos llegado ya al final de este intercambio que ha sido sin duda muy interesante, muy enriquecedor también. Y ahora yo a modo de cierre les quiero hacer la misma pregunta a ambas. Toca comenzar por Gabriela. Gabriela, yo te quiero preguntar ¿cuáles son las propuestas que deben tener absoluta prioridad? Lo primero que se tiene que poner en agenda en este periodo legislativo, teniendo en cuenta además lo corto que va a ser, ¿no? Por favor, adelante, un minuto. Hay que recordar que la disolución del Parlamento se da producto de una crisis de corrupción y de falta de legitimidad de los propios congresistas, pero sobre todo por un hecho, el caso Chávarri generó indignación en la población, generó indignación en la ciudadanía. Lo que tenemos que hacer en el siguiente Congreso es reabrir los casos que quedaron pendientes en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Lo que se tiene que hacer es justamente abonar por una lucha contra la corrupción. Los cuellos blancos no pueden quedar impunes. Y eso lo tenemos que decir claramente. El Tribunal Constitucional es otro órgano que tiene que ser, los miembros del Tribunal Constitucional tienen que ser electos, pero una elección limpia, una elección en la cual no haya cuestionamiento de ninguno de sus miembros. El siguiente Congreso tiene como urgencia devolverle la legitimidad y devolverle la confianza al ciudadano de que su institución realmente lo va a representar. Muchas gracias, candidata. Para terminar, la candidata Patricia Tubilla. ¿Cuáles son las propuestas urgentes? Adelante, por favor. Las propuestas urgentes en estos casi 15 meses es realizar una fiscalización a estos decretos de urgencia que está sacando a Martín Vizcarra. El Partido Aprista es un partido de oposición responsable, no obstruccionista, a diferencia de otros partidos de izquierda que ahora están aliados con Vizcarra y que de llegar al Congreso simplemente le van a dar la mano y van a buscar blindarse entre ellos, porque hemos visto que está existiendo una especie de negocio. Yo te blindo y tú me blindas. Entonces, tengo propuestas, como te mencioné hace un momento, la ley a favor de los niños víctimas huérfanos del feminicidio, tengo propuestas a favor de los ancianos, a favor de los niños y sobre todo las leyes que han quedado estancadas en temas de seguridad ciudadana que han sido impulsadas por el congresista Jorge del Castillo, que es protección policial, ciberseguridad, la ley de serenazgo y la ampliación de la legítima defensa. Estas leyes no pueden quedar en el camino porque ahora que estamos sufriendo temas graves de inseguridad ciudadana, estas leyes tienen que seguir impulsándose a favor del pueblo. Muchas gracias. Gracias a las dos candidatas por participar. Les agradezco mucho su asistencia y bueno, gracias a todos ustedes también por acompañarnos como siempre y quédense conectados al Facebook del Comercio y a nuestras redes para que puedan seguir recibiendo nuestros contenidos y por supuesto más debates electorales en los días que vienen. Muchas gracias. Chau.